Hola, soy Adelaida. Este es un espacio para cultivarnos, aprender y desaprender de la vida. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a toda nuestra comunidad sabia. El día de hoy tenemos un capítulo maravilloso en el cual les vamos a contar acerca de un tema que yo creo que toda la humanidad ha padecido, sufrido o experimentado en algún momento, y es el miedo. Cómo poder enfrentar este miedo, qué significa, en qué momentos uno puede vivir este miedo y qué herramientas o qué experiencias podemos contarles acerca de este tema. Hoy tenemos de invitada en nuestra lista de reproducción de tertulias a Laura. Ustedes la conocen, ella es mi hermana, es la persona que está detrás de Engrandece tu Estudio. Recuerden que les dejamos todos los links de sus redes aquí debajito en la descripción para que la sigan en sus varios proyectos que ella tiene. Así que bueno, sin más preámbulos, Laurita, cuéntanos cómo estás. Muy bien, muy bien. Cuéntanos qué tienes preparado hoy para contarnos acerca del miedo. Pues compartir las experiencias que he tenido con el miedo. Digamos que me he dado cuenta que durante toda la vida efectivamente ha existido el miedo, hace parte como de nuestras emociones principales, pero más allá de saber que existe el miedo es como uno siente ese miedo, cómo se siente, cómo se vive, cómo huele, a qué sabe, qué ocurre en el cuerpo, en nuestra mente, qué sensaciones ocurren cuando uno siente miedo, porque hay veces pensamos que, bueno, qué miedo hacer algo muy difícil, lanzarme el paracaídas, uy, no, qué miedo el paracaídas, pero resulta que hay veces tenemos miedo de pronto, no, qué miedo salir en la noche porque es peligroso, o qué miedo eh, hacer una llamada y decir, ay, feliz cumpleaños porque qué pena, o sea, y son diferentes tipos de miedo. Y es algo muy simple que se termina convirtiendo como en todo un dilema pues emocional en este caso, porque igual es una emoción, pero es como un tema mental, así que uno dice, no, mejor sí, entra la duda, entra esa incertidumbre, uno no sabe cómo qué hacer, y pues finalmente es como una consecuencia más del miedo. Sí, es súper loco porque además yo creo que, claro, nosotros desde que, o sea, nuestra madre en el proceso de gestación, ella obviamente inconscientemente, y pues nosotros estamos unidas y estamos en su cuerpo, muchas cosas, sensaciones, pensamientos, miedos inclusive, se traspasan en el proceso de gestación, y otros se van relacionando, interpretando en las visiones y en las concepciones que empezamos a crear nosotros desde nuestra interpretación de la vida. Entonces, por ejemplo, uno dice, ay, no, supongamos que uno no nació con ese miedo, pero al ver que de pronto otra persona, uy, no, es que un muchacho se mató en una montaña rusa, uy, no, qué peligro. Entonces empieza la abuelita a decir en la casa, ustedes no se vayan a subir a eso porque ta. Entonces, claro, hay unos miedos que aunque uno no los vive de pronto como con la conciencia, oiga, no, es que me dio miedo porque me subí, se me desabrochó el cinturón, no sé, un ejemplo, sino es como esa percepción, esa interpretación, y empieza a haber una creencia sobre ese miedo, ¿no? Y otras cosas son transferidas transgeneracionalmente por medio de nuestro linaje materno y paterno, inclusive como siempre, casi siempre nuestros linajes pues ancestrales y herencias, ¿no? Pero lo que tú dices es bien complejo porque ¿qué hace que el miedo sea diferente en cada situación? O sea, no es lo mismo uno lanzarse en paracaídas a estar en una entrevista, no sé, de una universidad y uno estar cagado del susto. O sea, ¿qué hace? Inclusive cuando uno le va a hablar a alguien que le gusta o cosas así que son re tontas, pero hay gente que no es capaz. O sea, ¿qué hace que ese miedo se manifieste de manera diferente? ¿Por qué surgir así? Yo lo que identificaba en mi cuerpo, porque aquí lo que yo estoy hablando es solamente lo que yo puedo decir desde Laura, o sea, desde lo que yo he sentido, ¿no? Y pues está bien, muy bien aclarar como esto, porque hay veces subestimamos o sobreestimamos a las personas y a nosotros mismos. Entonces es como, ay, pero tan bobo, ay, le da miedo eso. Ay, no, pero deje la bobada. O sea, y hasta le hacemos mala cara y todo. Y pues de verdad,
Sí, y no, pues, o sea, uno no sabe, como dirían por ahí, caras vemos, corazones no sabemos, pero en el sentido de que uno puede ver que la persona está aparentemente muy tranquila, pero por dentro de pronto su corazón está muy rápido o algo así. Traumas no sabemos. Sí, más bien literal. Entonces, digamos, yo lo que he sentido es que hay una adrenalina que lo llena a uno todo el cuerpo, pero entonces pueden ocurrir como las dos cosas, como que esta adrenalina te diga, ay, yo hago esto porque, o sea, porque me toca, o esa adrenalina en la que yo digo, de verdad me dio tanta sensación en el cuerpo, la que sea que sientan, que yo prefiero no hacerlo porque me parece peligroso. Entonces, yo considero que, o sea, lo que se me ocurre en este momento, seguramente en el transcurso de la conversación se nos van a ocurrir más cosas, pero una de las razones es que depende como ese nivel de peligro o ese nivel de importancia o urgencia que requiera la situación. Por ejemplo, si mi examen final de la universidad, mi parcial que vale el 60% de la materia al final del semestre, depende de la exposición que voy a hacer, yo sé que si no lo hago, o sea, que si no lo hago, literal, o que si lo hago mal porque digo como que salga como salga, o sea, así me haya preparado, no me haya preparado, lo que sea. Ujú. Yo sé que de eso depende mi materia, que ya me voy a atrasar, que mis papás me van a regañar, un ejemplo, que voy a tener que volver a repetir, que esa profesora no me cae bien, ese profesor no me cae bien, que mis compañeros de ahora se van a avanzar y yo no. Sí, entonces uno como que en la cabeza se llena de excusas, pero en este caso positivas, para decir, sea lo que sea, tengo que hacerlo, porque es urgente, es importantísimo. O sea, bueno, para los que consideren que sea importante en este ejemplo, ¿no? Pero si a mí me dicen como, no, vaya y háblele al chico que te gusta, pues yo voy a decir, no, qué pena, o sea, no, no, qué vergüenza, o sea, no, no, porque qué pena. Y me van a decir, pero es que, y si se va, pues, o sea, yo voy a decir, sea lo que sea, pues, o sea, no estoy perdiendo nada, no me voy a morir, no se va a acabar el mundo por no hablarle al muchacho. Sí, entonces yo creo que en eso depende el nivel de que uno se arriesgue o no se arriesgue a hacer algo y que lo que sea que se presente, la situación que sea como presentar un examen o botarse de un paracaídas, aunque son situaciones completamente diferentes y una de verdad sí es completamente extrema y la otra es como completamente casual, finalmente es como una forma del cuerpo de decir como primero estás vivo y segundo como hacer una doble jugada, que podría decir, podría ser síndrome del impostor diciendo como no, oye, no, o sea, tú no puedes, o diciéndote pues que tú puedes, o sea, o tú eres la más valiente del grupo, sí se puede, o tú, o sea, tú ya habías hecho esto, ahora porque te va a dar miedo, ¿sí? Entonces pueden verse esas dos perspectivas, pero creo que siempre hay como esas dos vocecitas, esas dos vocecitas que puede llamarse ego o puede que en este caso no, digamos, no lo asociemos al ego, pero que sí le van a decir a uno el sí y el no. Y uno mismo como que se convence de eso de una manera muy rápida. Uno dice, si hago esto, tal cosa, pero si no lo hago, tal otra, ¿no? Pero las consecuencias de que no lo haga son peores que las que sí lo hago. O esto es más importante o esto es más urgente. Entonces, finalmente, como que la cabeza o la mente empieza a jugar ahí empieza a poner como sus puntos de vista internamente, porque sobre todo ocurre en uno y de una manera muy rápida que tendría uno que, o sea, tiene uno que estar en el presente, en el aquí, en el ahora, para poder escuchar y observar sin juzgar todo lo que empieza a suceder en la mente. Porque sea lo que sea, igual en el cuerpo se siente, pues se siente feo, la verdad se siente como una emoción, como lo que uno siente así que la mano le tiembla, las piernas, ese corazón se le pone a uno rápido y uno no sabe, o sea, básicamente si fuera por el cuerpo, uno preferiría decir no desde el inicio, porque el cuerpo ya le está indicando a uno hay peligro. Y creo que esto también es algo importante. Bueno, porque vemos los peligros, o sea, no sé, porque vemos los peligros como peligros cuando de hecho no lo son. Sí,
Muy buenos puntos. Yo creo que el miedo podría ser ese amigo o ese enemigo, ¿no? Puede ser tu amigo cuando te avisa que tú estás en una selva, literal, y algo te dice desde tu ser más pleno, ahí hay un oso y te va a comer. Ese miedo se puede volver tu amigo orientándote a quédate quieto, que si el oso sabe que tú estás muerto o estás quieto y no te mueves, no te va a comer, literal. O lo contrario, puede ser tu enemigo de hacerte actuar sin coherencia o que te gane el miedo y que tú salgas corriendo como loco y va a salir el animal corriendo detrás tuyo y posiblemente sea otro el resultado, ¿no? Entonces, ese miedo es a ver, nosotros tenemos en el cuerpo eh, el sistema simpático y parasimpático y siempre que hay un escenario que nuestro cuerpo y la percepción de la mente es de peligro, se activan estos dos, se puede activar previamente, o sea, como que el cuerpo crea una capa protectora, ¿sí? Y por medio de este sistema simpático y parasimpático, entonces crea una capa protectora y cuando ya el cuerpo y la mente y todo se siente en tranquilidad, entonces se relaja. Todo esto se hace por medio de los músculos. Es decir, siempre que nosotros estamos en mucha tensión, que lo que decíamos, puede que la situación varíe. O sea, yo me acuerdo cuando hice mi entrevista en la embajada, fue puta, yo estaba cagada del susto, marica. Cuando me toca pasar a recibir un diploma, me cago del susto, o sea, me da demasiado, como que me pongo así, como que no quiero estar ahí, como que, sácame de aquí, o sea, como que mi cuerpo siente feo, no sé, no me gusta. O cuando tenía que responder preguntas, inclusive a veces en la universidad, y eso que a mí me encanta participar y hablar, y aún así a veces se me cuarteaba la voz cuando quería decir algo así como, o sea, pueden que sean cosas tontas, pero el cuerpo reacciona por medio de este sistema de reacción, ¿no? De que en mi mente yo lo veo traumático hablar en público y mi mente inmediatamente activa el sistema. O sea, eso no es si yo quiero, si no quiero, si le puse lógica, no. Por eso que tú decías, no, que es que uno tiembla, claro, marica, porque eso es inconsciente del cuerpo, sistema de protección, y ya después cuando uno sale de ese caos mental y de ese caos, entonces el cuerpo ya se relaja. Y es impresionante porque mira que es la naturaleza, es como que la naturaleza nos enseña a que hay que aprender a jugar con este amigo o enemigo que puede ser el miedo, y de acuerdo a cómo nosotros aprendamos a observarlo y a habitarlo, pues yo creo que nos puede traer unos u otros resultados, ¿no? Porque también no enfrentar ese miedo yo creo que nos puede traer al confort, ¿no? No, es que yo tengo miedo de cambiar de trabajo, porque imagínese si yo no consigo otro trabajo que me paguen, no sé, $1,000. No, ¿qué tal me paguen 800? No, yo creo que me quedo acá, me da miedo probar otro trabajo. O sea, puede ser algo muy tonto, pero de pronto no salir de ese miedo nos puede generar como esa otra fractura que sería el confort, ¿no? Pero es que hay tantas líneas que es súper complejo generalizarlo, o sea, no sé, no es como que hay muchos temas dentro de eso. Sí, o sea, una de las conclusiones a las que yo he llegado es como que sí o sí tenemos que aprender a vivir con el miedo, porque hace parte de la vida. O sea, no, lo que no hace parte de la vida es solo estar felices. Eso no es la vida, eso es falso. O sea, claramente uno sí busca la felicidad y ni siquiera la busca. O sea, uno hace cosas en los que se sienta bien y eso es llegar a la felicidad, ¿no? Desde una perspectiva así como muy, muy rápida que puedo decirlo. Pero es indispensable entender que nosotros tenemos 5 emociones principales e inclusive hasta 6, que es la tristeza, el miedo, la ira, la alegría, como el desagrado o asco y la sorpresa, ¿sí? O sea, esas emociones siempre, siempre, siempre van a estar con nosotros. Siempre no, o sea, si alguien se ha visto intensamente, yo no recomiendo películas ni nada de eso, pero si alguien se ha visto intensamente, saben que Riley desde que fue bebé hasta
la última película que sacaron, que es ya su pubertad o adolescencia, entonces ella siempre tuvo esas mismas emociones, ¿sí? Y después ya se empiezan a generar como unas secundarias, que en este momento no vamos a hablar como de esas, pero igual sí las vamos a nombrar unas que otras que son indispensables. Por traumas de niñez, pero eso es otro capítulo. Eso es otro Pero episodio. eso es otro episodio, sí. Pero entonces, digamos, es importante entender que sí o sí siempre el miedo va a existir y que esto va más allá de uno decir, es que yo tengo valentía o no tengo valentía, porque sinceramente uno diría, pues es que hágalo y ya. Y decir hágalo y ya es muy fácil, pero estar en ese momento, o sea, uno sentir que tiene miedo de hacer algo, o sea, sentirse, porque es que se siente uno incapaz, se siente uno como impotente, como que uno no puede ni siquiera manejar su propio cuerpo, de pronto en algún momento ni siquiera puede controlar su mente, o sea, estamos hablando de que es una persona que de pronto inclusive nunca ha hecho ni meditación ni nada, o sea, lo más seguro es que ni siquiera sea consciente, o sea, siga como, uy, qué nervios, pero lo ve como algo como pasajero, pero no le ve la profundidad de lo que realmente se siente. Yo me acuerdo que con Adela casualmente, cuando yo estaba en 11 de bachillerato, nos fuimos por allá a Quisqué a lanzarnos de bungee. Dice, a Y ver, pues, a ver, adiós. Nos fuimos a ver adiós. Y entonces resulta que, pues yo me acuerdo, o sea, yo en mi experiencia, en lo que yo, Laura, me acuerdo, fue que a mi hermana la lanzaron y ella la lanzaron así, o sea, la cogieron así entre dos personas, de como de la parte de arriba y de las piernas, y la lanzaron así como si botaran un muñeco por la ventana, literal, solamente que era a un río, ¿no? capaz de lanzarme sola, o sea, era literal un puente y abajo el agua y un río. Y uno se tenía que lanzar solo y uno apenas ahí como con una mancuerna. Yo no sé esa Y mierda. eran 40 metros, bueno, eran como 50, pero siempre como que se reducen 10, que es, obviamente uno no toca el piso, ¿no? Porque sí, o sea, si no, pues se muere. Entonces, pues, eso, eran como 40, de 35 a 40 metros la caída, ¿no? Y entonces, o sea, yo me acuerdo que mi hermana fue como que re fuerte porque ya se lanzó, o sea, mire que hasta ahorita ya me viene a decir que no, que ya, No, o sea, marica. en mi mente yo dije, uy, mi hermana es muy prosa, ella no se lanzó ella misma, sino se dejó lanzar. No, ahora ya me está confirmando que fue que era que tenía miedo y por eso fue que le tocó que la lanzara. Y entonces yo me acuerdo que a mí me dijeron, bueno, listo. Entonces yo estaba así súper animada, pero yo nunca había hecho eso. Y yo como que volteé así a mirar hacia abajo y yo, no, 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 no. O sea, yo nunca digo grosería ni nada. Y yo miré eso, y yo no, 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 yo no, y yo me corrí hacia atrás, pero no había para dónde correrse porque yo ya estaba fuera del puente, o sea, yo ya estaba en la reja. En la Y punta. entonces yo dije, no, no, y a mí se me puso ese corazón terrible, yo me acuerdo que no podía respirar, o sea, yo no, o sea, era como si, no sé qué me hubiera pasado, pero yo no podía respirar, yo no podía pensar, o sea, yo quería llorar, yo quería salir corriendo, yo tenía, o sea, yo tenía pánico, ni siquiera era miedo, era como pánico, eso a mí se me bajó como la tensión, me puse pálida, o sea, no, o sea, me puse muy mal, me puse como muy mal físicamente, ¿no? Porque de hecho yo más o menos recuerdo el miedo, pero eso fue hace mucho tiempo, entonces no puedo recordar exactamente como las sensaciones, pero sí me acuerdo lo que ocurrió como en mi entorno y eso. Y yo me acuerdo que a mí mi hermana me estaba, o mi hermana o alguien me estaba grabando por allá como desde una montaña. Entonces se veía desde que uno se lanzaba. Y entonces a mí como que mi hermana me empezó, vamos, Lau, vamos, si se puede, si se puede. Y yo como que, ay, como que yo no, 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 yo mejor no, no, yo mejor no. Entonces como que las personas que estaban detrás mío, porque era como una fila, literal, era una fila y entonces era siguiente, siguiente, Sí, siguiente y siguiente, o sea, eso era así rápido, 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 uno tras bueno, otro, o sea, fue muy, era muy rápido, sí. Las personas detrás como que escucharon que mi hermana me dijo Lau y como que todos, sí, vamos, Lau, sí se puede, y la gente empezó como a hacerle barra a uno, sí se puede, sí, como a animarme. Y yo como que eso me generó como mucha motivación, opaco un poquito como el miedo, podría decir yo, pero yo aún no me quería lanzar, o sea, yo no me quería lanzar.
Entonces ya como que pasó mucho tiempo, o sea, yo no sé cuánto tiempo pasó, pero a mí se me hizo infinito eso, o sea, y una eternidad. Y a mí ya el señor me dijo, es que si no te lanzas ya, pues ya, o sea, como que ya, listo, ya, o sea, no te lanzaste, pero de una u otra forma como que pierdes el dinero, o sea, no te vamos a volver a dejar como, ay, dentro de 5 minutos cuando ya quieras, entonces te lanzas, no, o sea, ya te pusimos el equipo y todo, ya, si no te lanzas, pues ya, lo siento, sí, pues así eran las condiciones del juego como inicialmente, entonces yo dije como, ah, pues yo vine acá específicamente a eso. Y de una u otra forma, pues yo estaba joven, o sea, tenía todavía estoy joven, pero tenía 16 años. Entonces, simplemente es como que uno dice, no, pero ¿quién le da, o sea, a los 15 años a nadie le da miedo nada? O sea, uno dice como la gente a los 16 años es más valiente que una persona a los 30 o algo así. No, yo estaba que me moría el miedo, o sea, a mí no me importaba si tenía 8 años, 20 años, 50 años, a mí no me importaba la edad, no me importaba que era joven, no me importaba nada. Yo sabía que tenía mucho miedo y que no podía, o sea, me sentía completamente incapaz y como una vaina, como si me hubieran como puesto una cuerda de que literalmente ni siquiera podía mover el cuerpo de lo tensionada que estaba. Finalmente yo dije, como yo cierro los ojos y me lanzo. Y yo sé que yo, como esto tenía una cuerdita, yo sé que me cogí como de esa cuerda, bueno, como que, o sea, uno se lanza, ¿sí? Uno no se coge de la cuerda desde el inicio, ¿no? Pero sí me acuerdo que cuando reboté, yo sentí un vacío horrible y grité muchísimo desde que me lancé, o sea, yo dije como tengo que gritar porque necesito por lo menos sacar esta vaina que, que me tiene ahí como atorada y yo me acuerdo que yo me cogí ese tubo allá de ese palo, de esa cuerda que tenía uno ahí colgando y yo ya no me quería soltar y pues finalmente como que ya cuando llegué arriba ya como que ya se acabó, o sea, fin, era eso. Pero era una sensación así que literalmente yo sentía que no me podía mover, entonces hay veces uno, es muy fácil uno decirle a otra persona, ay, no es para tanto y de pronto de verdad no es para tanto, ¿sí? Como hacer una exposición en frente de de los compañeros, así sea. De pronto no es para tanto, pero las emociones, las sensaciones más bien que uno siente en el cuerpo, eh, de una u otra forma como que si lo empiezan uno a incapacitar, o sea, a que como que uno se tensiona tanto que entonces yo soy de las que muevo mucho los brazos cuando hablo y entonces si tengo miedo, entonces ya los dejo quietos. Yo soy muy buena hablando, pero entonces si tengo miedo, como que se le entrecorta a uno la voz y como que le salen hasta gallos, uno nunca le salen gallos y allá le empieza a uno a sonar cosas que uno ni le suenan, o sea, y uno dice, pero es que no, es decir, no soy yo. Pero lo más chistoso es que después de todo uno dice como, oiga, y sí, o sea, como que después de todo uno dice, y esta vaina, todo lo que ocurrió antes para saber que esto se acabó muy rápido y que mire que al contrario me aplaudieron, o mire que no me pasó nada, o mire que sí fue muy chévere, o mire que no, de verdad sí estuvo feo, pero por lo menos ya entendí que esto estuvo feo y que no me gustó y que de verdad no lo quiero volver a hacer y ya. Pero sí es como ese contraste fuerte que hay entre lo que uno dice, decir, listo, no pasa nada, o entre uno decir, ay, sí, yo soy valiente, yo puedo, y la otra versión de que el cuerpo como que de verdad te acoge, te amarra y tú te bloqueas, es un bloqueo. Y ahí me parece como importante de pronto, tú que también como que conoces muy bien del tema, el miedo se centra en el primer chakra, ¿no? En el chakra raíz. Y es ahí como entra nuestra energía. O sea, si hay una explicación muy concreta para este tema del miedo de que uno diga, pero es que ¿por qué me bloqueé? Pero eso sí me gusta que te lo digas. Bueno, em, recuerden que el chakra raíz, que está ubicado acá como en la parte de nuestra, como nuestra parte sexual, es el chakra que nos conecta con la tierra. Entonces nosotros vinimos acá como seres espirituales en un cuerpo, ¿sí? Y la finalidad de la tierra, esto es como un holograma, esto es como un juego, como cuando tú te metes a esos juegos de Facebook, que creas tu avatar y que entonces hay una ciudad y que entonces unos deciden ser ladrones, pero entonces otros deciden ser los policías, y entonces que uno se pone un sombrero azul porque le gusta el azul y otro entonces es un muñequito verde. Es prácticamente igual,
Y la finalidad de este proceso, digamos, de vida es poder explorarnos en estos cuerpos humanos. Entonces Dios nos da, literal, o la divinidad, nos da unos recursos. Dentro de los recursos para poder vivir esa experiencia en la Tierra, entonces nos da el holograma que es la Tierra, está nuestra parte espiritual, porque somos seres espirituales metidos en este avatar, ¿sí? Y adicional nos dan los recursos como el dinero, las casas, las cosas, ya lo material, la materia. El chakra raíz nos conecta con Madre Tierra, que es la conexión primordial, o sea, que es decir, Dios creó esta tierra para que pudiéramos venir acá a vivir esta experiencia. Y este chakra nos conecta con la tierra, con la raíz, con enraizarnos. Entonces es como conectar mi parte espiritual con la creación que es Madre Tierra. De lo que tú dices es importante. Sí, yo creo que esto sucede, Lau, porque nosotros normalizamos tanto desde lo visual y le damos tanta explicación mental a todo, que debe haber una forma de que literalmente el universo, Dios, sí, el creador, nos demuestre: estás vivo y estás por un ratito nomás, ¿sí? Y hay algo superior, porque además el miedo es miedo a qué, a morirnos, a que me pase algo, a dejar este planeta. O sea, yo creo que es una forma de que Dios dice: hey, stop, yo estoy aquí, o conéctate con la tierra, o hey, estás vivo. O sea, es una forma como de darnos como esa lección, pero digamos es triste cuando la gente cree que Dios castiga y le tiene entonces miedo a vivir. O sea, el miedo hace parte del proceso emocional, porque en teoría el universo entiende por nuestras emociones, que lo hemos hablado en otros temas, que es este tema de las frecuencias vibratorias, ¿no? Si yo vibro bajo, pues eso quiere decir pues que estoy en una energía baja. Si yo vibro alto, es decir, no puede ser el miedo, porque lo contrario al miedo es el amor. Si yo vibro en amor, en perdón, en felicidad, en emociones altas, pues eso me conecta mucho más con esta divinidad. Sí vinimos a vivir esta experiencia y el miedo hace parte de la experiencia, pero no puede ser mi foco fundamental ni puede ser mi emoción fundamental, ¿sí? Yo voy a sentir miedo en algunos momentos, claro, marica, si yo me meto al río, al mar a hacer kayak, o al río a hacer kayak, y me sale un cocodrilo, pues yo estoy segura que me va a cagar del susto. O sea, me voy a cagar del susto, literal. Pero hace parte de esa experiencia. Entonces, por ejemplo, yo siempre digo, yo prefiero hacerlo así sepa que me va a dar durísimo y que me va a arrepentir de pronto, a decir no lo hice. O sea, sí. Y entonces yo siempre me he enfrentado a cosas que he hecho, pero es más como con esa frase que yo a mí misma me digo, y es como que prefiero hacerlo y decir, tuve esta experiencia y no me gustó, a decir, yo hubiera querido. Porque sí, es como darle la vuelta a ese miedo y entender que si vinimos acá a explorar la vida, pues que ese miedo hace parte de la vida y que hay que transitar ese miedo para ver qué pasa, para ver que estamos vivos, para soltar apegos de que, ay, no, me pasa algo y yo qué hago. Pues marica, si algo nos tiene que pasar, pues que pase, porque igual tampoco es que esto nos pertenezca, ¿sí? O sea, como que vivir desde ese miedo, justificando ese miedo con Dios, con la familia, con la religión, yo creo que es por el contrario estar muertos en vida, ¿no? Porque por miedo a no vivir, por miedo a no, ay, yo nunca haría eso, no. Y entonces uno ve personas que llevan toda la vida y no se han enfrentado ni a un miedo chiquitito, y lo más triste aún, que ese miedo sí puede ir creciendo en lo mental, en lo físico, y obviamente nos altera nuestro proceso emocional y de conciencia, porque nuevamente está el amor y el miedo, ¿sí? Es como la luz y la oscuridad, el miedo sin control, o sea, ese miedo que surge ya de una manera habitada en tu vida, ya eso no es normal, marica. Ya eso te va a generar unas fracturas, te va a generar ansiedad, posiblemente depresión, posiblemente frustración todo el tiempo. ¿Por qué? Porque van a haber otros exploradores en este juego chistoso que es la vida, que sí van a estar haciendo lo que tú quieras hacer y que, ay, no, por miedo, no.
por ese miedo, entonces ahí va a empezar entonces la comparación, la frustración, que es de otros temas que surgen a raíz de no tener un control de ese miedo y dejarlo fluir demasiado. No sé si te aclaré tu pregunta, si me fui de pronto por otro tema, o si más bien sí, o si de pronto lo tomé por otro lado, pero yo creo que puede ser por ahí, es como el chakra raíz nos conecta con esta viveza, con estar vivos, con la tierra, con madre tierra. Sí, Y pues tenerle miedo a la muerte hace parte de la vida, porque por eso existe la muerte, ¿no? O sea, yo creo que al final el miedo es de que nos pase algo, ¿cierto? Como no sé, por ejemplo yo, lanzarme de una montaña rusa, no, marica, me muero, puta, me muero. Que es lo que uno piensa y lo que uno siente que el cuerpo es que el cuerpo le dice, no, 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 porque se muere, se muere. O sea, traspasar ese miedo y uno sentir acá ya que no tiene ni cómo respirar, pero salir de ahí y uno decir, puta, todavía estoy temblando, pero aquí estoy. Es eso, ¿no? Como decirle a la vida, ya no tengo miedo si me muero, o sea, ya no pasa nada, es que vine a esto, o sea, yo creo que ahí está la vida, cuando uno traspasa ese miedo y no deja que ese miedo gobierne la vida, porque la vida es para habitarla, y si yo me detengo, estoy fracturando la misma naturaleza. Y ahí ya no estaremos tan conectados al chakra raíz, que es el chakra de la tierra. Ya no estaría conectada a la tierra, sino estaría conectada solamente a la materia, como a lo que yo creo, o sea, a otra cosa que no es eso que vinimos realmente a hacer. digamos, cuando uno se, cuando uno tiene miedo, lo que ocurre, digamos, en este chakra raíz, este chakra raíz es de color rojo o se identifica usualmente con este color, ¿no? Entonces, nos llenamos como que la forma de bloquear este chakra es a través del miedo. Y cuando hacemos todo por miedo o dejamos de hacer todo por miedo. Y lo que básicamente ocurre es que se nos hace como un huevito a nuestro alrededor de color rojo. Y esto impide que entre la luz, ¿sí? O sea, que entren otro tipo de pensamiento, otro tipo de energía. O sea, básicamente, literalmente nos bloqueamos energéticamente y esto pues lo vamos a poder ver reflejado en nuestras acciones, en que uno dice es que no puedo, o sea, si la persona me esté motivando, me esté diciendo, me esté, lo que sea. O sea, simplemente no puedo porque mi energía, o sea, energéticamente, digamos, si lo hablamos desde un tema de chakras, estamos bloqueados, o sea, estamos en esa burbuja roja y básicamente que hasta que nosotros mismos como que no vayamos disminuyendo ese nivel de miedo, es imposible como que entre alguna luz, o sea, nosotros mismos somos los únicos que podemos ahí darnos esa luz que necesitamos para que ese miedo deje de existir en ese momento. Pero básicamente esto es lo que ocurre y por eso es que uno siente como ese bloqueo, esa necesidad de decir, prefiero salir corriendo, prefiero huir, no quiero, no puedo, mi cuerpo no funciona. Y hay algo que pasa también muy interesante con el tema de las emociones, y es que eh, como todo tema emocional, tiene unas consecuencias en el cuerpo físico, ¿sí? A lo que llamamos enfermedades. Así sea una gripa, eso hace parte de una enfermedad, ¿sí? O sea, nos enfermamos, ¿no? No específicamente me refiero a algo como mortal o algo así. El tema es que cuando empezamos a tener miedo a las cosas, o sea, es normal de niños tener miedo a caernos, pero aún así nosotros nos caemos de niños y nos levantamos, o no sé. Yo veo a mi sobrina que ella se cae y como que si llora o si lo mira uno como allá y me dolió, sí, como que quieren de pronto esa compañía de uno, esa presencia de uno cuando se cayeron, de pronto que uno los ayude a levantarse, pero finalmente se levantan. Después como que uno va creciendo y uno dice, no, yo no me subo en cicla porque qué tal me caiga. Sí, como que qué miedo caerme y después yo no, qué miedo, sí, entonces como que uno va a medida que va aumentando como la dificultad de ciertas actividades, pues uno a veces uno mismo se va impidiendo. Cuando uno llega a un nivel tan alto como de ese impedimento a través del miedo, de uno decir, no porque qué miedo, no estudio porque qué miedo, no trabajo porque qué miedo. O sea, no digo que sea una persona que no haga nada, ¿no? Sino suponiendo que va a ser en un tránsito de cambio, en un proceso de cambiar,
en un proceso de una oferta laboral nueva, una decisión diferente, o sea, algo que sea asociado a los cambios. Entonces esta persona simplemente, pues, no va a poder porque de una u otra forma va a primar como ese miedo y no el amor, que era de lo que tú hablabas, que sí es supremamente importante. No va a primar ese amor y esa luz, sino va a primar ese miedo de que no, porque es que si hago esto y tienden a pensar en lo malo, ¿no? Además de todo. Como que es que si cambio de trabajo, entonces de pronto ya pierdo a mis amigos. Es que si cambio de ciudad, ¿qué tal me enfermo porque es que allá hace como más frío? Es que si no, o sea, pensamos es en lo malo. Entonces nos justificamos esos miedos pues a través de cosas malas y lo hacemos de una manera muy inconsciente, muy rápida, parece muy racional y todo, pero es algo que difícilmente nos damos a veces cuenta porque de una u otra forma lo hemos normalizado en nosotros. Y con el tiempo, este miedo se va acumulando tanto en nuestro cuerpo que va generando enfermedades. Enfermedades tan simples como cortarnos un dedo, específicamente, por ejemplo, el dedo índice, o por ejemplo, ya tener otro tipo de enfermedades como temas asociados a la parte estomacal, ¿sí? A la parte de digerir la vida, de, de asumir la vida, ¿sí? No todos los órganos hacen parte del bien específicamente, pero sí en temas generales, como la parte estomacal es muy asociada al miedo. Por ejemplo, las personas que tengan juanetes en los pies, esto es un reflejo del miedo, o que tengan como ciertos problemas en los dedos de los pies, esto también es como un miedo al futuro. Sí, hay como que ciertas partes del cuerpo que reflejan ese miedo. Y pues es grave de una u otra forma porque igual, pues el cuerpo lo único que nos está diciendo es como, oye, mírame, estoy aquí, tengo miedo, no pasa nada, o sea, ayúdame a salir de este miedo, pero nosotros vemos la enfermedad como, ay, me enfermé, ay, otra vez ese estómago, no, otra vez ese dolor en el pie, ay, otra vez no sé qué. Sí, o sea, vemos como que simplemente uno tras del hecho busca esa, ese malestar que nos está mostrando nuestro cuerpo, cuando lo único que nuestro cuerpo quiere decirnos es como, date cuenta que aquí hay algo que se puede sanar, que tú tienes el poder de resolverlo, casi siempre uno solo. Si digamos ya es algo muy grave, pues bueno, una persona que sufre de TOC o algo así, pues ya necesita psiquiatría, Sí, o psicología clínica, como se llama en otras partes del mundo. Pero básicamente es como uno mismo tiene ese poder de salir de ahí de uno, pero el tema es que no estamos dispuestos a escuchar o observar qué es eso que viene detrás de. Y pues esto es un tema que tristemente lo vamos adoptando desde niños y que también se asocia mucho a lo que tú decías al principio, Ade, que es que nos enseñaron a que no haga, eso es malo, eso no sé qué, eso le pasa. Por ejemplo, las noticias son, yo entiendo que gracias al universo existe el tema de la información y la comunicación. Yo no tengo nada en contra de la información y la comunicación, pero uno dar información y comunicación a través del miedo, eso sí no, en eso sí no siento que sea positivo, o sea, no es positivo mentalmente, emocionalmente, energéticamente, porque lo único que hacen es llenarnos de miedo. ¿Qué miedo salir a la calle? Porque es que hay 50 ladrones en la calle y los 50 ladrones a todos nos van a robar al mismo tiempo. O sea, se empiezan a generar unas cadenas de miedo a través de esta información que a veces vamos recibiendo y entonces empezamos a tener miedos de nuestra niñez, de nuestra adolescencia, de nuestra juventud y ahora tras del hecho de lo que vemos afuera. Entonces es como que la confirmación de la confirmación de la confirmación. Ah, sí, de niño me dijeron que sí, me pasaba esto, me iba a pasar tal otra y mire que ahora en las noticias también lo dicen y no, yo cómo voy a hacer eso, qué tal después, en serio, qué tal me muera, qué tal me pase eso a mí. Entonces uno lo que hace es empezarse a impedir y de una u otra forma, pues sí, dejar de vivir. sí, dentro de la información de metafísica que hemos estudiado,
están las virtudes, ¿cierto? Las virtudes, pues que estos son, bueno, estas específicamente son estoicas y hablan, por ejemplo, del coraje, fuerza de voluntad, eh, hablan de, la tenía en la punta de la lengua, bueno, hay otras dos que son muy parecidas al coraje, pero entonces, claro, es súper complejo porque el miedo es como cualquier otra habilidad en la vida. Hay que empezar, hay que trabajarlo, porque si no pasa lo que tú dices. Es decir, si desde chiquito, por ejemplo, yo le dije a mi mamá, mami, es que en la habitación, no sé, vino un monstruo y estaba oscuro y le temo a la oscuridad. A veces pasan cosas también, ¿sí? Y esa respuesta de pedir ayuda también puede, pedir ayuda y no recibirla o pedir ayuda y que no nos crean, puede alterar un montón en la concepción de ahí, de ese primer momento en el que yo me sentí, pues puta, me va a pasar algo, o que mi cuerpo me está diciendo estás en peligro y alguien no me cree o no recibí esa respuesta de apoyo. Entonces, yo creo que el tema del miedo es tan complejo y tan delicado dependiendo del aspecto en el que uno lo, o sea, en el contexto en el que lo apliquemos, que saco a relucir las virtudes porque dentro de esas, entonces, en algunos contextos uno sí puede enfrentar esos miedos. Por ejemplo, listo, estoy sola en mi habitación, soy niña chiquita, veo que me asusta, no sé, me asusta algo, me da miedo algo, pido respuesta a mis padres, Así sea la lámpara, la lámpara en plena oscuridad. no me creen, entonces yo ahí tengo que tener el coraje, marica, de volverme a mi habitación sola, sabiendo que tengo miedo, ¿sí? Entonces el niño ya deja de creer en el adulto, yo ya entonces empiezo entonces ya siempre que vaya a ir a dormir, entonces que ojalá hoy no venga el coco, porque literal, o sea, pero mire que a la final esas virtudes muchas veces surgen como esa respuesta del amor y de la vida, de que, parce, fortalezca ese coraje, ¿sí? Como este coraje, esta fuerza de voluntad, eh, y ahí es cuando surgen y hay que empezar a trabajar estas virtudes para enfrentar esos otros lados, ¿no? Es como el tema de los hábitos. No, es que a mí me da miedo comer esa comida porque me enfermo No, puede probar la hamburguesa una vez en la vida y no pasa nada. Eso no lo va a volver obeso, eso no lo va a matar. ¿Sí me hago entender? O sea, como que no tocar ninguno de los dos extremos, porque eso te lleva a un desequilibrio, pero las virtudes te permiten trabajar esa emoción, en este caso específicamente el miedo, y a la vez enfrentar ese camino del héroe de decir, no, es que yo volví a entrar a mi habitación después de que me asustó ese coco, no sé, a pesar de que mi mamá y mi papá no me creyeron. Y empiezas a trabajarlo tú, ¿cómo hago para que mañana cuando yo me vaya a dormir ya no vengan y me asusten? Sí, es como que empezar a jugar con ese mismo proceso y ese mismo sentir, porque es súper complejo y ahí también están, digamos, ya en la adultez las decisiones de nosotros, qué vemos y en qué creemos, porque bueno, yo creo que de niños es un concepto, ¿sí? Pero de adultos es otro. Ya si usted se pone a ver maricadas de terror, allá ver la tragedia, allá ver la película sangrienta, allá escuchar allá la tragedia de los de la iglesia o de los vecinos o de los viejitos, no, usted no puede tomar, no puede salir al sol porque le da cáncer, ¿sí? Pues ya depende de lo que usted vaya creyendo y lo como usted se vaya formando en su adultez, ¿sí? Que muchas veces por andar metidos en otras cosas es que individualmente no se trabajan estas virtudes, ¿no? Entonces solo tengo coraje y fuerza de voluntad cuando la vida me obliga a enfrentar ese miedo, no, me murió mi mamá y mi papá, puta. Ahí sí tuve que enfrentar eso y sacar el coraje de seguir adelante. Pero son habilidades que uno podría trabajar en el diario vivir, ¿cómo? Enfrentando cosas chiquitas. No, marica, a mí me da mucho miedo hablar en público, me da mucho miedo grabarme enfrente de una cámara, yo empiezo a temblar, no puedo ni hablar. ¿Cuál es la mejor forma de enfrentarlo sin necesidad de que la vida te ponga al último extremo? Bueno, pues voy a prender la cámara hoy y me voy a mandar un video a mí misma. Adelaida, tú puedes grabar, no te va a pasar nada, lo haces muy bien. Y uno se da cuenta que enfrentando eso le demuestra uno a la mente que no pasó nada, que es posible hacer las cosas,
que adicionalmente creíste en ti, porque el hecho de no hacerlo y decir no lo hago porque qué pena, qué miedo, Dios mío, lo que dirán de mí. Entonces uno ya se va sintiendo lo que tú decías, incapaz, frustrado, veo que el otro sí lo hace y yo, ¿por qué no? O sea, como que el miedo te trae una cadena de cosas muy, muy feas y por eso te desapega del otro lado que es el amor, que es marica, lo intenté, soy bondadoso, de pronto la primera vez no quedó tan lindo mi video, pero la próxima ya no voy a sentir tanto miedo porque ya lo pasé, ¿sí? Entonces, vivir en miedo, justificarlo y naturalizarlo en la vida nos lleva hacia otro extremo de cosas, pero a la final evitarlo y empezar por cosas muy simples, muy simples. No, a mí me da miedo salir a la calle sola. Vaya y compre el pan. Vaya y compre un dulce enfrente. O sea, y premiese por eso para que su mente diga, ella sí pudo enfrentar este miedo. Como con todo, o sea, al final yo creo que el cuerpo y la mente funcionan igual para cualquier tema, ¿no? Tanto para uno empezar nuevos hábitos y nuevas cosas, como para uno, por el contrario, quitarse cosas horribles que uno trae o que uno naturalizó y no son normales. Entonces es igual, empezar por cosas muy simples, no, que es que me da miedo tener parejas, porque no, esto siempre me hace, hay gente que vive con unos miedos y está muy bien porque cada uno vive ese camino del héroe, pero hay que vivir ese camino y traspasarlo. ¿Por medio de qué? Pues de esas virtudes. Tener coraje, tener fuerza de voluntad, tener templanza, o sea, la decisión, ¿sí? ¿Sí? Tener, hay un montón. Y lo más chistoso es que en este momento no me acuerdo de todas. Pero sí, a la final es como hacer ese tránsito, entendiéndonos, habitándonos y de a poco como comprendiendo que es un proceso. Digamos que, por ejemplo, el miedo de los niños. El miedo de los niños es un miedo muy diferente al miedo del adulto. Y desafortunadamente el miedo de los niños la mayoría de veces la gente cree que es por poder. Y los niños tienen mucha más percepción desde esa naturaleza del alma de percibir realmente cuando hay peligro. Nosotros en la adultez, como hemos pasado por tantos procesos, y muchos son falsos, ¿no? Como una película de terror, que uno va al baño y, ay, qué puta, que no venga la momia, no sé. Y como que se ve uno la película de terror y no puede uno entrar al baño ni tranquilo porque la mente se queda con que va a venir el monstruo de la película, no sé. Pero en los niños es mucho más complejo porque muchas veces ese miedo de verdad es de energías negativas y oscuras que aparentemente no se ven, pero ellos la perciben porque su alma es muy, muy, muy clarita, está muy pura. Entonces, digamos, el manejo del miedo, yo creo que hay que mirar, uno, el contexto, dos, intentar, si uno mismo puede traspasar ese miedo por medio de esas habilidades, por medio de esas virtudes del ser, que son virtudes por lo mismo, porque no me dejo ganar por el miedo y entonces enfrento esto, y enfrentar esto me genera, por ejemplo, valentía, es otra de las virtudes. Soy valiente porque pude grabarme ese video a pesar de que me daba vergüenza, que levanté la mano en clase a pesar de que me temblaba el culo, pero la levanté para poder opinar, o que yo no quería hacer esa entrevista, pero fui a la entrevista y así dije 2 palabras en inglés, pero fui. O sea, no pasarlo a cosas muy extensas, o también me monté en esa montaña rusa porque la vida me obligó, pero me monté. Y eso va generando y va fortaleciendo estas virtudes que son habilidades. Entonces la valentía, el coraje, la templanza. Me quito el miedo y empiezo a fortalecerme yo en mi desarrollo interno, en mi psique, en mi proceso espiritual, en mi proceso mental, porque ya no me dejo coger de que le tengo miedo a la vida, sino que vamos a explorarla y dependiendo de lo que me vaya pasando, entonces yo misma voy a intentar navegar de la mejor manera, sin transgredir solamente uno, ¿no? Sino desde esa misma exploración y flujo de la vida. Pero la verdad es un tema súper complejo. Yo ahí lo que podría agregar es que la mente no diferencia lo imaginario de lo real. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo digo, mañana tengo una entrevista y hasta ahí todo normal, estoy bien. Después mi mente empieza, si yo no controlo mi mente, no, y si va alguien mejor, y si te hacen la entrevista en inglés y tú todavía no entiendes, y si no sé qué, y si sé más, y entonces te empieza a sumar.
y tú empiezas a sentir esa angustia, ¿no? Entonces empiezan a sentir la angustia desde el día anterior, 3 días antes, los días que sean. ¿Qué ocurre? Que la mente no diferencia lo real de lo imaginario. Entonces uno se llena a veces de miedos más por lo que piensa que por lo que está sucediendo en la vida real. Y ahí es donde creo que también se genera la mayor fractura, porque estamos teniendo como dos mundos paralelos a la vez, en el que existe ese montón de situaciones que de una u otra forma nos llevan a esa ansiedad, que esta es una de las emociones que les decía que más adelante íbamos a hablar, ¿sí? Como la ansiedad se desprende del miedo. Es una emoción que sale de esta emoción principal, el miedo. Entonces ya nos ponemos ansiosos, allá desesperados, diciendo, no, Dios mío, entonces yo qué tengo que hacer, qué tengo que... Entonces empezamos a poner como 1000 panoramas, 1000 planes de acción o 1000 situaciones de cosas que usualmente son negativas, porque no sé por qué la mente del ser humano se fija más en lo negativo que en lo positivo. Y entonces empezamos a imaginarnos una película entera en la cabeza en torno a lo negativo. Yo ahí yo creo que puede ser esto, ¿no? Que al darle sentido y respuesta a todo, nos alejamos de lo almático, ¿no? La intuición, el flujo de la vida, el camino almático, el pensar que todo va a estar bien. Al yo darle una respuesta a todo y no tenerla visible en un papel, o sea, visible, como científicamente comprobado. La seguridad. Entonces, como yo no lo tengo en un escenario donde lo puedo probar en teoría o donde puedo mostrarlo, entonces ahí nos empieza a despegar del camino almático y de este amor infinito del que venimos. Entonces ya dejo de creer, y al dejar de creer entonces empiezan a ver los miles de panoramas que mi mente y mi cuerpo empiezan a planear ahí, porque el cuerpo además, pues claro, el cerebro le manda el estímulo al cuerpo y ahí es cuando pasa lo que tú dices. Él no discierne si es real o no, simplemente sucede porque todo funciona por estímulo. Recuerden que también la emoción genera esto en el cuerpo, ¿no? Entonces, si yo le meto más emoción, por ejemplo, cuando lo de la montaña rusa, a mí me paniquea. O sea, ahí es que la emoción, nomás con decir montaña rusa, ya mi cerebro sabe que eso me genera esa sensación. Y es por lo mismo, ¿no? Porque entonces uno ya sabe que han pasado cosas en montañas rusas, que uno ve la montaña rusa ahí, y sabe que esa mierda va hasta el cielo y baja después y que eso va rápido, o sea. Pues claro, al tener esa muestra que uno lo está viendo, pues obviamente es mucho más fácil, pero es más complejo creer porque es algo que es interno y es algo, es una habilidad que también debo trabajar de manera interna, ¿no? Y es creer, confiar, estar tranquilo y pensar que no me va a pasar nada y que si me llega a pasar es porque así tenía que ser en el camino almático, en el proceso de Dios, en el proceso de la divinidad, o que algo tengo que aprender con eso. Pero en esta sociedad de lo material, del materialismo, de la materia, esta matrix es tan perfecta que hay que hacer todo un proceso espiritual para uno poder dejarse fluir y creer en eso, ¿no? Y no sentir y manejar por completo ese miedo, ¿no? Porque a la final estamos vivos, o sea, siempre igual uno lo va a sentir, pero no nos puede gobernar. Sí, eso es verdad. Eso me hizo acordar a como un fragmento que yo hace poquito leí, es que quisiera leérselos, a ver Claro. si lo encuentro. Si quieres, mientras voy hablando, mientras lo busco. Pero es un fragmento muy bonito que habla como desde esa perspectiva del miedo, pero en el sentido de que es que se los voy a leer porque suena más lindo leído. Sí, yo creo que en general el miedo es naturaleza, o sea, la naturaleza de la vida Miren, entre el amor. ¿Lo encontraste? sí, Listo. dice, cuando tienes miedo, tu cuerpo, tu mente y tus emociones están alerta. Entras en un estado de inconsciencia de ti mismo que no te permite reconocer que el miedo es una creencia limitante, sin fundamento. Reaccionas casi sin pensar y actúas en piloto automático, casualmente lo que hemos venido hablando, ¿no? Em, reconoce tus miedos, honra las razones por las que les estás dando el valor y luego trasciéndelas. El miedo es necesario para reencontrarte con tu fuerza y tu poder interno.
te quiere afirmar que tú mereces construir una vida llena de abundancia y prosperidad, que eres capaz de construir lo que tú quieras, así te abras a pensar, a sentir, a creer y a percibir de forma ilimitada. Cuando sientas que el miedo no te está permitiendo actuar y tomar decisiones, pide fortaleza y guía y haz afirmaciones positivas para salir de ahí. Me encanta. Sí, finalmente es como como esa sensación de uno decir, definitivamente no puedo, pero me voy a arriesgar. Y si mi cuerpo, o sea, es decir, hay una cosa que se llama miedo, que vendría a ser simplemente la emoción, y hay una cosa que se llama como intuición, en donde uno a veces puede decir como, uy, no, esto no, que puede parecerse un poco al miedo, pero es un miedo que viene desde el corazón, no desde el estómago. Iba a decir desde las tripas, pero eso suena muy feo. Entonces, cuando uno siente como ese miedo que uno dice, uy, como que me duele el estómago de pensar en eso, ese es un miedo como psicológico, por decirlo así, ¿sí? Es un miedo psicológico, es un miedo que nosotros hemos creado por esas creencias que hemos tenido durante toda nuestra vida. Pero si nosotros sentimos desde nuestro corazón que algo como que se cierra, como que ve, no sé, ay, tú ya estás acostado y te llaman, ay, venga, vamos a rumbear, no sé qué, y tú como que sientes que como que el corazón se achucharra un poquito, como que no, o sea, como que no te, de pronto te dicen, no, no vayas, sí, o sea, de pronto si tienes la posibilidad de autoescucharte, te digan, no, no vayas, o tú sientes en tu pecho como ese no, como que se cierra. Esta es una forma, digamos, de representar el miedo a través de esa luz, porque de una u otra forma te están protegiendo para que, por algo, te están protegiendo por algún motivo. Pero ese otro miedo psicológico en el que nosotros decimos, no, es que pongo mis excusas, en el que yo digo, es que mi mente empezó ya a gobernarme y entonces siguió con sus películas y entonces yo finalmente digo, no, yo como que mejor no, porque yo ya ni para qué oí esa entrevista si ya o sea, no, ya la perdí. O sea, me anticipé negativamente, generé en mi cuerpo un montón de sustancias o sea, físicas, químicas, y esto ya ocasionó un caos en la vida, literal, que tristemente solamente existió en nosotros y que porque existió en nosotros lo creamos y después lo hemos reflejado. Finalmente vamos a ver ese miedo reflejado. Entonces es como que, ay, pero si ven, no pasé la entrevista, es que yo ya sabía que eso no, yo ya sabía que eso no, pero es porque finalmente fue lo que nosotros ya reflejamos, o sea, inclusive el miedo y lo que hacemos por miedo o lo que dejamos de hacer por miedo es nuestra propia responsabilidad. Y ahí es cuando entra un tema también como un poco denso, porque uno diría, pero entonces, ¿cómo yo me hago responsable de eso? Si es que yo no quiero sentir miedo, es que nadie quiere sentir miedo. Pero es eso que tú decías y lo que, digamos, este mensaje decía es, encuentra la forma de salir de ahí. O sea, listo, es que yo tengo miedo porque a mí me dijeron de niña que pasaba esto y después yo lo intenté y de verdad es que no, uno no juega con el fuego, por ejemplo, que porque uno se quema. Y mire que después yo vi que alguien se quemó y después yo no sé qué, bueno, ok, pero es que vas a aprender solamente la estufa. Solamente vas a prender la estufa y no es con gasolina como hace 20, 30 años, 50 años, no. Es con un briquet, prendes y quitas la mano rápido y ya. Listo. Lo voy a intentar. ¿Pasó algo? No, no pasó nada. Listo. Sí, entonces es como, listo. Tengo miedo porque pasó esto, porque me explicaron esto, pero desde mi propia experiencia ahora voy a intentar experimentar estas situaciones, explicarme lo que sucede realmente, explicar cómo estoy viviendo ciertas situaciones que pueden ser muy mínimas, digamos cuando son de miedos como a la cotidianidad, y finalmente decirle a la mente, ahí no existe nada, no hay de qué temer porque ahí no hay nada. Y así uno como que va trascendiendo ese miedo también. O sea, es una alternativa más porque finalmente estos capítulos que nosotros hacemos es como para ofrecerles a las personas esas herramientas
de sanación, de reconstrucción, de autoconocimiento. Y Sí. que sí que es importante trabajar la psique. En el tema del miedo sí es muy importante la psique. Sí, es que yo creo que también es súper complejo porque yo creo que, mira, en el tema del miedo y en general en todo, tú sabes que se trabaja mente, cuerpo y espíritu. Por ejemplo, mente. La mente siempre va a intentar justificar todo, siempre, y llevarte a cualquiera de los límites, o sea, cualquiera de los límites existentes. Y la mente va a intentar demostrar que en teoría esa luz o esa divinidad no existe. Porque a la final el miedo es porque yo no quiero perder algo. O mi vida, o que le pase algo a mi cuerpo, o que no me deje mi novio, porque qué miedo, ¿qué voy a hacer yo sola? O sea, de no creer en algo, de dejar de creer, ¿sí? Como que ese miedo justifica el que no existe ese Dios, el que no hay nada superior. En el cuerpo pues igual. No quiero que le pase nada a mi cuerpo, hoy no, qué miedo porque sí, que me pase algo, o sea, que me quiten algo. Y en lo espiritual igual, porque a la final es dejarle ganar a esa otra energía que si no es de luz, pues lo otro que gobierna es ese miedo que va a generar esa cadena infinita de cosas. Entonces, por ejemplo, uno ve bien estos días que estaba publicando un video en el TikTok, yo no sé por qué me sale eso, y era una muchacha, una chica, y entonces estaba como abrazada con su pareja, supongo, y los dos llorando y abrazándose, y entonces decían, tenía tanto miedo de que me dejara que él fue y me buscó y yo le di una oportunidad y después de haberlo dejado, como algo así como una relación súper tóxica. Y yo veía eso y decía, y tenía miles de millones de vistos, o sea, de likes y de comentarios. Y yo decía, no puedo creer cómo el miedo está tan naturalizado en este tipo de acciones y de cosas. O sea, yo decía, qué complejo porque cuántas personas como yo estamos subiendo contenidos de lo contrario, ¿no? De no nos quedemos en ese apego del miedo, del apego, de la incertidumbre, de la ansiedad, de la depresión, de esa frustración, de ese miedo a que me van a dejar y yo qué voy a hacer sola, esa desprotección que uno sentiría en ese caso de sentirse abandonado. Y por qué no más bien navegar ese proceso, ni por más difícil que sea, porque para cada uno debe ser súper difícil. Y la chica y el chico lloraban muchísimo en ese video y yo digo, claro, la herida de infancia a veces es tan grande, tan grande, tan grande, y el hecho de que de pronto no nos fue un abuso, por ejemplo, una violencia sexual, que no me crean que es que yo de verdad vi, me acuerdo que en la línea donde yo trabajé, una vez decía que un niño siempre llamaba y decía que le tenía mucho miedo a los conejos, y a mí eso me hizo llorar horrible, que le tenía miedo a los conejos, que le tenía miedo a los conejos, y bueno, pues tú sabes que a veces la gente ya se cansa de trabajar, y ya como que no le prestan atención al niño, qué es lo que te está, por qué le tienes miedo a un conejo. Entonces ya después como que una persona así, como que le prestó atención al niño, bueno, pero cuéntame ese conejo cómo es. Hasta que finalmente dieron con que el tío se disfrazaba de conejo en las noches y abusaba al niño sexualmente. Pero si tú te das cuenta, el niño estaba diciendo que le tenía miedo a un conejo y un rechazo a un conejo impresionante. Entonces lo que tú decías al principio, no es por uno justificar o no o darle más importancia o relevancia a un miedo o al otro. Miedo es miedo en el contexto que sea, es algo que nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu o nos está alertando o nos está gobernando, ¿sí? Porque es uno o lo otro. O me alerta de que, hey, ojo con esto, ¿sí? O uy, estás pasando por un proceso importante, sí, ojo con esto, o más atención, o más presencia, o me gobierna ya. Pero yo creo que como humanidad y como sociedad está tan normalizado ver ese miedo con algo tan estúpido que la gente vive muerta en vida por miedo y lo justifican con un montón de cosas que no tienen nada que ver con esa fractura que hay posiblemente como la mayoría de nuestra existencia de nacimiento, de infancia o de herencia. Y de adultos, como estamos tan desconectados de ese proceso de esas habilidades para poder superar esas cosas,
no se habla de virtudes, no se habla de pasar el miedo, se habla muy poco, se habla más desde lo otro, entonces pues claro, se fortalece mucho más entonces que con noticias, que con películas, donde es normal y habitual sentir ese miedo, vivir con ese miedo, vivir con esa frustración, vivir con esa presión, o sea, invisibilizamos tanto la importancia de poder darle un equilibrio y un manejo adecuado a ese miedo, que por el contrario lo naturalizamos. Entonces yo lo que acá sugeriría es, si hay miedo, hay que poder uno tener ese termómetro, literal, ese termómetro del miedo, y uno mismo hacer ese equilibrio de esta emoción me gobierna este miedo, o no, es que solamente es cuando va a montarme en una montaña rusa. Sí, o sea, y empezar usted mismo a observar en presencia la vida y decir, no, es que a mí me da miedo hablarle a mi jefe, a mí me da miedo decirle a mi esposo que no quiero esto, a mí me da miedo salir a la calle sola porque si me hacen algo, a mí me da miedo. O sea, ya usted tiene que mirar si es que la vida le da miedo y de verdad ir a un especialista, porque ya ahí no es normal, o sea, ni por más que uno, no, nadie más va a saber lo que usted siente, usted va a recibir herramientas, pero usted va a tener que traspasar ese miedo y por cosas pequeñas. No invisibilizar el miedo de los niños, no invisibilizar la palabra miedo, así uno sea viejo y tenga 100 años, porque no sabemos en las personas qué esté pasando. Y por otro lado, si yo veo que ese miedo y ese discurso no está tan avanzado, no dejarlo avanzar más. No, es que yo le estaba cogiendo miedo a esto y a aquello, pero no. Entonces, y empezar por cosas pequeñas. A mí también me dio miedo salir a viajar la primera vez sola. Yo decía, ay, madre, que si me violan, puta. Pues porque Colombia, un país donde uno no puede ir al bus porque ya sale el man ahí con el pipí en la mano, o sea, literal. De verdad, o sea, de verdad. Entonces, o no, me da miedo los hombres porque vi como, no sé, abusaban a no sé quién. Yo ahora cómo consigo una pareja si me da miedo hablarle a un hombre, Dios mío. Yo me acuerdo que en el colegio a nosotros nos separaban niños y niñas en un salón diferente, o sea, era un colegio mixto, pero los niños en un salón y las niñas en otro. Y Laura, qué miedo uno ver a un niño, yo daba pavor ver a un niño, porque en mi mente no estaba normalizado porque nos tenían separados. Entonces, si me hago entender, dependiendo la crianza, dependiendo el contexto, dependiendo la cultura, algo que puede ser tan bobo para Laura, para mí en ese momento era algo terrible. Ya después al otro año nos unieron en un salón a todos, pero imagínense eso, me daba vergüenza, pavor, miedo, temblaba de simplemente el hecho de ver a un niño saludarlo. Porque vivíamos colegio mixto, pero estábamos separados en un salón niños y en otro salón niños. Entonces la cultura te puede transgredir un montón en el tema del miedo, porque para tu mente va a normalizar que eso que a ti te están enseñando es normal. O sea, por eso digo que no hay que uno decir que hay más miedo que otro o que un miedo es mejor que otro, no. Pero si uno ve que uno mismo lo puede controlar en su mente, cuerpo y espíritu, habitarlo y traspasarlo sin transgredirse. Levantar la mano en el salón, participar, cosas tontas, salir sola, entonces que no puedo viajar sola, pero por lo menos salgo a la calle y compro un pan y empiezo y hago un proceso hasta, digamos, lograr, no, que me da miedo viajar sola, hasta lograr viajar sola. Y a la final yo creo que lo más importante es reconectar con eso interior, ¿no? Creer en que nosotros estamos aquí con una misión, con una finalidad, en que estamos aquí para explorar esta vida y que Dios, el universo, la vida, el alma, el que sea, que nos haya creado, nunca va a querer nada malo para nosotros. Nunca. Y que con esa experiencia yo voy a aprender. Que cambiando de ese trabajo y saliendo del confort voy a aprender. Que si el no sé quiéncito me deja, así yo me sienta con mucho miedo de que voy a estar sola, no importa. A alguien vas a conocer en el camino, te vas a conocer a ti, te vas a reencontrar contigo. O sea, siempre ver esa otra cara después del miedo, que es esa luz que a la final sale, porque es como que estás aquí en esta oscuridad, ¿cierto? Y tú traspasas ese miedo y ves la luz completa, ves a Dios, ves la vida, ves ese camino, ves las oportunidades. O sea, como pensar que hacer ese paso y esa caminada es lograr encontrar esa plenitud completa en la vida. Pero vivir del otro lado de esa oscuridad, yo creo que es lo que más se ha normalizado
y es lo que por el contrario no es lo más adecuado para nuestra mente, cuerpo y espíritu, ni para nuestra evolución almática. Yo ahí considero que háganse la pregunta de si han logrado y han hecho lo que han hecho y logrado lo que han logrado hasta ahora con miedo. Imagínense si actuaran desde el amor, o sea, sin miedo, suponiéndolo. O sea, imagínense hasta dónde puedo yo llegar, hasta dónde pueden ustedes llegar, hasta dónde puedes tú llegar como, pues, como mi hermana. Y es una pregunta bien importante porque uno diría como, o sea, uno cuando le da la ansiedad, o sea, que uno diga como de verdad ya no pude del miedo, o sea, a mí sí me han pasado así como episodios en mi vida más bien en los que he sentido miedo por muchas cosas y por cosas muy simples, o sea, literal como, ay no, qué miedo llamar a alguien para de verdad decirle feliz cumpleaños por teléfono, eso yo sentía que me subía y me bajaba así como, que uno dice, "Vis, me subía y me bajó la tensión". Acá en Colombia uno dice eso, pero que uno siente como escalofrío, que uno siente como escalofrío en el cuerpo, solamente por decir feliz cumpleaños, como cuando uno se equivocó y uno tenía que decir, ay, qué pena, me perdona. Me disculpa, no, yo no era capaz de decirme perdona. ¡Ja! No, qué miedo, qué vergüenza, qué miedo. No podía decir perdón, o sea, pedirle perdón o disculpas a alguien, o sea, ni a mi madre, literal, a nadie, a nadie. O sea, me parecía algo, y era pues, algo, es algo muy simple, o sea, la mamá no le va a uno a, o sea, y menos mi mamá, por ejemplo, o sea, no le va a uno a matar allá por uno pedirle, al contrario, le va a dar hasta un abrazo. Sí, No, sí, sí. yo qué miedo, literal. Una persona que uno llama a felicitar de cumpleaños, a mí me daba un miedo hacer eso. O sea, yo me acuerdo que cuando llamaba a mi papá, porque usualmente todas las conversaciones con él eran más bien por teléfono, no, qué miedo llamarlo a decirle feliz cumpleaños, o sea, y ni siquiera era porque él fuera bravo, me fuera a pegar, o sea, nada, no tenía que ver con él, o sea, él no me hacía nada. Era yo que sentía miedo porque sentía como mucha pena, mucha vergüenza, ese era el miedo, esa pena de, ay, qué pena decirle feliz cumpleaños. Y era, o sea, y me pasaba de niña, obviamente. Y el tema es que no, ni aprendí a gestionarlo, ni aprendí a sentirlo, ni aprendí a decir, no, pues, o sea, finalmente sí lo hacía, pero pues igual que miedo. Y al otro año volví y me pasaba lo mismo. O sea, como que era ese tipo de cosas que yo decía, hago y a pesar de que las hago, o sea, no evoluciono. Pero ahí digamos que sí es importante uno decir, si todo lo que has logrado, de uno decir, me miro al espejo y literalmente digo, ya no puedo más, o sea, ya no quiero más, ya estoy desesperada con mi ansiedad, o sea, ya no quiero más, ya no puedo más, ya no quiero pensar más lo que estoy pensando. Em, sí, ya estoy muy trágica o yo ya me siento muy angustiada, o sea, dependiendo digamos, del contexto, ¿no? O sea, si uno está hablando de una entrevista, si uno está hablando de cambiar de país, si uno está hablando de terminar una relación, si uno, o sea, de cualquier cosa que uno pueda hablar, que uno diga, no, Dios mío, yo ya no puedo más. Eh, pues ahí el tema es uno decir si lo que tienes hasta ahora, suponiendo que son cosas físicas. Los resultados que han tenido que los que no son físicos, suponiendo. Un ascenso no es físico como tal. O sea, tú no es como comprar un carro, me refiero. Y lo has hecho con ese miedo, o sea, has sido capaz a pesar de que dijiste, uy, qué miedo, uy, no, sí, tuve un episodio como cuando una persona, por ejemplo, yo practicaba taekwondo y yo tenía mis competencias, ¿no? No, nunca podía dormir, o sea, nunca pude dormir esa noche. Uy, ese miedo antes de la competencia. Nunca, nunca pude dormir esa noche. Adela también practicó taekwondo conmigo. O sea, yo me acuerdo que yo esa noche me desvelaba y al otro día me amanecía re cansada y obviamente me iba re mal porque, o sea, a ver, si va uno a hacer una competencia de 6 horas corriendo, pues digamos, yo siempre ascendí igual, siempre me gané mi cinturón, o sea, me iba bien, pero en medio de todo me iba mal porque es que mi cuerpo no estaba más bien preparado para las condiciones que tenía que estar preparado. Y eso era terrible, o sea, por la noche, yo no sé en qué pensaba, o sea, yo ni siquiera sé qué benditas cosas pensaba,
pero yo sé que no podía dormir de la angustia de pensar que la competencia y que no sé qué, y que sí, o sea, yo no sé, la verdad ni siquiera me acuerdo qué pensaba, pero sé que no podía dormir. Y el caso es que hasta ahora, vea, hasta ahora caigo en cuenta de esto que ni siquiera nunca lo había pensado. Y era algo que finalmente yo terminaba siendo la mejor de mi grupo. O bueno, hubo un tiempo en el que fui como la mejor porque era la más como persistente, o sea, siempre iba a mis clases, o sea, sí, sí, era muy constante. Entonces, claro, terminé siendo la mejor en cierta etapa de mi práctica, pues no siempre tampoco. Y, y con ese miedo que me daba de que no dormía por las noches, de que me despertaba obviamente cansada, y aún así era la mejor. Sí, ¿cómo hubiera sido esa Laura que hubiera dicho cómo me acuesto a dormir relajada? Me despierto, ay, ya soy, listo, ya. Bueno, voy a ir a hacer la competencia, voy a ir a correr. Si me toca, pues, pegarle a alguien, pues, porque esto es de contacto, ¿no? Obviamente con los equipos de protección correspondientes del deporte. Listo, lo hago. Sé que he practicado, sé que he sido constante, o sea, sí he sido constante de dónde viene el miedo. No sé de dónde venía el miedo, pero bueno, el caso existía. Y imagínense en los resultados que hubiera tenido. O sea, ni siquiera importaba el cinturón. O sea, eso era lo de menos a la final. Es que lo más importante era yo saber que lo hice. Uf, uf, qué bien. O sea, pude verme de frente con una persona que era más alta, porque, por ejemplo, yo me pasaba mucho. A mí, desde mis 13 años, desde mis 12 años o incluso hasta menos, siempre fui la más alta del salón. Y claramente cuando practicaba, cuando no tenía nada que ver con el colegio, sino era algo externo, pero ahí también era la más alta. Cuando me tocaban las competencias, siempre me ponían con personas que tenían 4 años más que yo, 3 años más que yo, con personas mayores, personas, no tengo nada en contra de los obesos, pero eran personas que a veces eran pues obesas. Entonces, claro, pesaban más, eran más grandes y yo era muy flaquita en ese tiempo, muy flaquita, o sea, muy huesitos, literal, muy flaquita, no tenía casi músculo, nada. Y me tocaba porque por altura, y en esos deportes uno compite entre peso y altura, o sea, tiene que haber como cierto equilibrio. Ujú. Y yo verme expuesta a una persona más grande, de más edad, o sea, más grande físicamente, de más edad, no, o sea, eso daba peor de miedo, o sea, era como que, no, qué horrible, o sea, si alguien practica que te cuando no sientan esos miedos, o sea, eso era cuestión de mi mente. Pero pues claro, yo en ese momento como que sí decía, no, o sea, tras del hecho me tocó con la peor persona que me tuvo, o sea, que me pudo haber tocado. Y es un tema de que finalmente la mente como que lo agobia a uno y uno como que tampoco sabe de pronto cómo frenar el tema y termina uno desviándose del camino y como sin rumbo, pero háganse en esa pregunta de verdad de decir si todo lo que he logrado hasta ahora lo he logrado aún así con miedo o con ansiedad o con depresión o con la emoción que sientan, porque en este caso estamos hablando del miedo, pero también hay otras emociones, o sea, la Claro, ira, por ejemplo, y cosas así. no sabe. Imagínense, exacto, imagínense en uno, o sea, no sé, por ejemplo, ira en el sentido de que, ay, es que yo soy mal mirada, todo el tiempo miro mal. Entonces, y aún así tengo amigos y amigos que de verdad me aprecian y no me piden nada a cambio, o sea, son amigos reales. Imagínense si yo no fuera mal mirada, tendría, no por tener más personas o no, sino como por poner un ejemplo, tendría personas que se acercarían más, sería más empática con las otras personas y las otras personas serían más empáticas conmigo porque ya no hago mala cara, un ejemplo. Igual si sea mala cara, la gente tiene que aceptarme como soy y viceversa, yo tengo que aceptar a la gente como es. Pero es el tema de uno decir, si he logrado lo que tengo, lo que he conseguido mentalmente, en triunfos, en proyectos, materialmente, en cosas materiales también, con esta condición, entre comillas, con esta emoción, ¿cómo sería yo si observo a mi emoción, la observo, la trasciendo, o sea, la acepto, la integro, la hago parte de mí, o sea, sé que está ahí y digo, tranquila,
no pasa nada, aquí estoy yo, existo, estoy para ayudarte, estoy para apoyarte. Vamos a sentir miedo juntas, pero vamos a ir como si tuvieras a un niño, a tu propio niño, a tu propia niña, la coges de la mano o materializas la emoción con alguna forma. Es que el miedo lo veo rojo, pero la alegría la veo amarilla, ¿sí? Y la tristeza la veo azul. Me salieron los colores acá y precisamente, ay, pero no era por la película, sino solo se me ocurrieron de verdad esos colores. Y entonces, no, es que yo veo de verdad que mi tristeza, entonces, cojan esa tristeza, si no pueden coger a su niño o a su niña, cojan eso y digan, no importa, vamos a ir de la mano juntos. Y sí, es muy triste tal cosa, o da mucho miedo esto, pero pues lo vamos a intentar y no pasa nada, o sea, si nos sale bien, chévere, y si no nos sale bien, tampoco, o sea, también chévere, porque Ujú. estamos trascendiendo y estamos diciendo, no, es que ya no te quiero, gracias, o sea, voto, pateo, empujo, lo que sea la emoción, no, más bien cojamos de la mano esa emoción y sepamos que está ahí, y si hay que llorar, si hay que gritar, si hay que, eh, mejor dicho, si hay que pasar de pronto por una etapa incómoda o de dolor, pues hacerlo, pero saber que lo hiciste desde esa conciencia de decir, integré mi emoción, hice lo que tenía que hacer, que sé que es bueno para mí, claramente, y la trascendí porque finalmente sé que la emoción existe, pero ya sé que esa emoción es consciente, o sea, yo misma soy consciente de que esa emoción no aplica para viajar sola, porque ya me di cuenta que si viajo sola y si, no sé, si de pronto aparto el hotel con una persona conocida y tras del hecho hago un tour guiado, entonces yo sé que estoy viajando sola, pero sé que no hay que tener miedo porque estoy con personas responsables del viaje, que sí conocen el territorio, que no sé qué, que se llaman, listo, ya, todo perfecto, o sea, ya. Mientras se empieza uno a dar esos otros pasitos más allá y más allá y más allá, porque pues todo es un proceso. Yo creo que para también agregarle la pregunta como adicional a la que tú hiciste, también sería bueno, ¿qué estoy perdiendo? O sea, listo, ¿de qué ganaría? Pero también por ese no o por esa indecisión, ¿sí? O por ese miedo, ¿qué estoy perdiendo? O sea, ¿qué oportunidades estoy perdiendo? Que es como igual pero contrario, como desde otra perspectiva. Y también yo creo, tampoco se escandalicen con el miedo, o sea, cada uno lo vive y lo siente diferente, pero yo creo que también el nivel o la magnitud del miedo varía y aumenta dependiendo de su percepción de ese mismo miedo. Digamos, el miedo, digamos, que uno siente antes de una competencia, es como esa adrenalina, ¿no? O sea, mire que es un miedo que es alentador, que es como, marica, estoy viva, pues puta, voy a competir, soy capaz de esto, ¿sí? Y a la final siempre con miedo igual lo hicimos, o con esa adrenalina, o con como esa cosa que uno siente allá dentro que se le revuelve, que uno dice, pues puta, me van a romper otra en esta competencia, o voy a romper a otro, bueno, como sea. O por ejemplo, los artistas antes de salir al que muchos tienen que hacer como esa, ¿sí? Que yo creo que ese miedo puede ser una combinación entre estoy viva, Dios me está mandando esta adrenalina psicoemocional, mental y del cuerpo a decir estoy vivo, estoy acá. Las emociones al tope, el cuerpo preparado o también con esa emoción ahí viva. Y es como una señal de estoy viva, aprovéchelo, la vida es para esto, ¿sí? Como esa adrenalina, ¿no? Del momento, de que uno solo la siente cuando uno está como al límite de algo. Eh, y está así otro miedo ya de pronto, ya desde una energía un poco más, como en una escala un poco más mayor de mierda, tengo miedo de la vida, me voy a lanzar de, no sé, me voy a lanzar de un parapente, me voy a lanzar de un helicóptero y pues puta, me puedo estallar aquí, pero tengo miedo y le voy a hacer, que es un miedo más como de alerta, ¿no? De, no es, Sí, no es lo sí, mismo, porque claro, no es lo mismo como salir a cantar, que sé que es un miedo interno mío de me voy a enfrentar a esto, a un miedo de marica me voy a tirar de un parapente, a un miedo de puta,
me va a pasar algo, me van a abusar, ¿sí? Me va a dejar mi pareja. O sea, sí, como ya ese miedo ya profundo de que algo me va a pasar a mí tan fuerte que me van a abusar, me van a pegar, como cuando la mamá le iba a pegar a uno que era chiquito y no, ay, puta. A mí no me pasó eso. Como ese miedo de que uno la cagó en el colegio y fue puta, le van a decir a mis papás, marico, me van a romper, no sé. O por ejemplo, yo me acuerdo que a una compañera del trabajo, del hospital, que la mamá le quitaba todo el sueldo. Y yo, pues yo era chiquita, pero yo le decía, no, pues de una parte, pero no todo. Ella era nutricionista, marica, o sea, ella era una persona grande. No, 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 qué miedo mi mamá. Esa muchacha le tenía un miedo a la mamá, marica. Yo creo que hasta esa señora les pegaba, a ella y a la hermana. Entonces sí, como que ese miedo de que, puta, me va a pasar algo, a ese miedo tan diferente de me voy a tirar de un parapente, marica, qué susto, pero yo le hago. A ese miedo de, tengo una presentación en el colegio y me toca bailar. ¡Ah, qué miedo! Sí, como que es esa adrenalina, como que esa confusión de emociones, pero al final yo creo que lo más bonito es poder transitarlo y poder verlo desde esa luz. La más jodida ese miedo del dolor, ese miedo de cuando de verdad nos va a pasar algo o en mi percepción me está pasando algo, ¿no? Como que me va a dejar mi pareja. Y puede que para mí ese sea el peor dolor y el peor miedo que haya, ¿no? Pero igualmente es el mismo dolor o el mismo miedo que puede generar, no sé, me quedé sin trabajo o me van a abusar sexualmente, no sé, estoy aquí en campo y llegaron 3 manes y sí, o sea, puede ser al mismo nivel dependiendo de la situación, la percepción de cada persona, pero es más como ese miedo de defensa que uno dice, yo siento que me estoy ya muriendo aquí, o sea, ¿m? A esa diferencia de me voy a lanzar de un parapente, voy a lanzarme de no sé dónde, me voy a tirar de una montaña rusa, a esa adrenalina que tiende a ser más similar a una presentación en el colegio, como algo un poco más de adrenalina y de diversión y de exploración, ese miedo explorativo y no ese miedo de vida o muerte. No sé tú qué piensas. Digamos ahí, yo me haría una pregunta también cuando no el miedo de exploración, no el miedo de decir, uy, qué nervios voy a, no sé, voy a eh, salir a cantar. Uy, yo me acuerdo que sí, en el colegio, me acabé de acordar de eso Yo también. Yo, también. Dios mío, yo ni me acordaba de eso. Yo estaba en 11, yo en 11 como que hice muchas cosas arriesgadas. Yo quería explorar la vida, seguramente. O sea, Sí, algunas sí, personas yo creo que han hecho cosas peores incluso, pero para mí era lo peor que podía haber hecho en ese momento, o sea, lo más arriesgado. que cantaste en ese momento, yo no me acuerdo. Con No, porque tú ya no estabas, tú ya habías salido, si yo estaba, no sé, tú ya te habías graduado hacía 2 años, tú ya no estabas en el colegio. oh, y que Y cantaste. yo canté una canción que es que de Enrique Bunbury, o sea, atrás del hecho canté una bien difícil, Y que así literal. Ay, no, no, no. Y yo me acuerdo que yo en 11 empezaron, bueno, ¿quién canta? Entonces yo nunca había cantado en mi vida, jamás había cantado en mi vida. Nunca, nunca, nunca. Y el profesor de música era nuevo y era un costeño y le gustaba mucho que tocar la guitarra. Entonces él empezó a decir, bueno, no, pero tienen que haber niñas en 11 o bueno, estudiantes más bien, en 11 que participen, era un colegio católico, que participen en el coro de la Eucaristía. Entonces ahí se juntaron unas chicas que no eran mis amigas, tampoco mis enemigas, ¿no? Sino eran del salón solamente. Y yo como que dije, como, bueno, yo lo voy a intentar porque él enseña a uno a afinar la voz. Entonces él ponía coros de eso, de que uno empieza a decir las vocales, y baja y otra vez, sí, para tener como esas subidas y esas bajadas. La verdad, yo no sé cómo se llama esto en música, entonces si hay algún músico o algo, pues me perdonará por decirlo mal, si lo estoy diciendo mal, pero básicamente
empezaba a hacer como esa afinación de la voz y yo me acuerdo que todo bachillerato, o sea, todo bachillerato, no, todo 11 en las clases de los jueves, mientras los otros estudiantes jugaban con allá con otras cosas, o sea, con otros instrumentos, otra cosa, yo jugaba era cantar. Y nos hacíamos en la esquina del salón y cantábamos y no sé qué. Y entonces resulta que bueno, yo me acuerdo que canté en el primer coro de la Eucaristía y que yo les preguntaba a mis compañeros que estaban en el estadio, se escuchó mucho mi voz porque éramos cinco chicas y yo era la que tenía la voz más fuerte, como más, así como más baja, más, no sé si eso es más grave o cómo será el caso. Yo era la que tenía como la voz más fuerte y las otras tenían una voz un poquito más suavecita. Sí. Y entonces no, se escuchó súper bien, no sé qué. Entonces bueno, yo me sentí muy bien de que en el coro no se había escuchado nada raro, porque tocaba hacer subidas y todo. Esas canciones de iglesia tienen tremendas subidas y eso se desafina uno y todo, pero en todo salió perfecto. Entonces después de eso, el profesor me dijo, venga, ¿usted canta? Y yo le dije, pues en el coro. Dijo, no, cante si hay una canción así, porque ese profesor era todo, todo ñero, no me diré. No, pero era un profesor como muy relajado. Entonces yo le dije, sí, pues yo le canté una canción de Aerosmith. Entonces él me dijo, sí, en inglés, porque yo en ese tiempo escuchaba mucho inglés y, o sea, me gustaban mucho esas canciones de ellos y me las sabía en memoria. O sea, se la canté a capela y él me dijo, ¿quiere participar en un concurso que vamos a hacer? Y yo, no, dijo, sí, es que no tengo estudiantes. Y yo, pues nadie quería cantar delante de todo el colegio, entonces yo, bueno, está bien. ¿Y qué tengo que hacer? No. Mañana a las 12 pasa al salón de sexto B y va a cantar. Entonces yo, bueno, es que yo tengo clase de mañana. Me dijo él, entonces yo, listo. Yo al otro día fui al sexto BS y me dijo, listo, cante delante de este salón. Yo estaba en 11 y era cantar delante de sexto. Entonces hasta ahí como que todo. Si él me hubiera dicho cante delante de su salón, yo no canto. Pero como era delante de alguien inferior a mí en edad, entonces ahí sí, ¿no? Y tocaba la guitarra, aunque sea, o a capela, capela, capela. En ese fue a capela y ya los estudiantes empezaron a aplaudir para animarme. Y yo me acuerdo que en esa canté una canción que era no sé si era como de Monsieur Perine, o bueno, uno de esos grupos que era de esa época que estaba muy de moda eso de hipster y que todo así que era que todo rosadito y azulito y las cosas como antiguas. Y estaba de moda ese grupo y otros dos grupos similares. Entonces yo canté una canción de ellos y me acuerdo que él me dijo, listo, sí pasó como la audición, porque él hizo ir ese día hizo ir a varias personas, o sea, yo no fui la única. Bueno, pasó así, nunca más me dijo nada más. Y él siguió haciendo como sus audiciones, volví, me hizo cantar otro día, yo no sé, en otro salón, yo volví y canté, ya no me acuerdo qué canté en esa otra, con guitarra esa vez él me ayudó. Dice que hay ¿Qué canción? ¿Qué canción va? Me dijo qué canción va a cantar y yo no, yo le dije no, bueno, no sé, no me acuerdo qué canción cantó, yo le dije qué canción y él tocó la guitarra. Y me dijo, listo, quedaron 3 personas finalistas de todo el colegio. Y yo era una de esas. Ajá. Y tocaba cantar, o sea, la final era delante de todo el colegio. No, yo me acuerdo que yo tenía en ese momento como a mis dos, o sea, yo tenía como solamente en ese momento 2 amigas, o sea, no tenía nadie más, literal, no tenía nadie más. O sea, yo me hablaba con todo el mundo, pero yo no tenía a alguien cercano con quien yo dijera, ay, es que yo me siento a tomar las once con ellos o con ellas y hablo y juego con ellos, no. Solamente eran esas 2 personas en ese momento. Y yo me acuerdo que yo empecé a practicar con ellas y les dije, ay, pero si estoy cantando bien. Y yo empecé con mis inseguridades, no, pero sí, y me estoy desafinando. Y yo empecé así como, no, pero ¿será que sí? ¿Será que no? No, canta esa, no sé qué. Entonces yo tenía entre 2 opciones, cantar una que canta una mujer que la canción se llama, no sé si se llama Con Flores, no sé, pero la canción dice algo con flores. Y la otra opción era la de Bumburi. Entonces, la de Bumburi de Ódiame. O sea, además que era una canción bien difícil. Ódiame por piedad, yo Sí. te lo pido esa. Sí. I can't. No, y entonces resulta que, que no, qué miedo.
Y entonces resulta que Sí, sí, yo que quiero. yo, no, mentira, no es por miedo, no, no, es que sí tiene que afinar la voz, porque el tema de la voz, eso sí toca trabajar, la verdad. Y entonces resulta que yo, bueno, ya era mi turno. Y yo me acuerdo que yo cogí ese micrófono y yo empecé así a temblar y yo no podía ni sostener esa vaina, o sea, solo se quedaba quieto. Entonces yo dije, Dios mío, yo necesito empezar a cantar porque ya todo el mundo está ahí y yo estoy ahí delante de todo el colegio. Y yo la verdad lo que hice fue darle inicialmente la espalda al público porque es que yo no pude. O sea, yo no pude. Y después ya mientras ya cogí confianza ya me giré y terminé de cantar la canción. Obviamente habían puesto una pista y yo lo que hacía era que si sentía que estaba sonando mucho la voz, alejaba un poquito del micrófono para que no fuera a sonar esos pitos que suenan del micrófono y alejaba el micrófono para que si subía más mi voz no sonara ya feo, sino sonara como armónico. Yo me acuerdo que eso yo me fui y me escondí en el baño como 2 horas. O sea, yo no salí del baño después de cantar porque me dio mucha pena porque yo había cantado delante de otros salones, pero delante de mis compañeros de salón. Cuando ellos dijeron, pasa la participante Laura Mancha, Silva Mendoza, todos me voltearon a mirar como, ¿usted es la que va a cantar? O sea, porque en mi salón cantaban otras personas, no yo. O sea, yo no era la cantante del salón, eran otras personas y la que había quedado finalista era yo. Entonces yo, no, o sea, que yo me acuerdo que me fui a esconder y cuando ya fui capaz de salir, como que todos, bien, bravo, y todos me aplaudieron y yo me sentí así como muy avergonzada, o sea, yo me sentí feliz porque me aplaudieron, pero me sentí muy avergonzada. Entonces les dije, no, pero díganme la verdad, o sea, díganme la verdad, ¿de verdad canté bien o hay algo que mejorar? O sea, porque pues yo nunca había cantado y ellos me dijeron, no, sonó re bien. Bueno, finalmente quedé de segundas en el concurso. Por la chica que ganó, él estaba como en unos dos salones menor que yo, por ahí en octavo, noveno estaba ella, pero ella salió tocando guitarra. O sea, hizo las dos Ah, cosas, claro, o sea, es un doble riesgo, dirían por ahí. Yo doble sí, riesgo. yo, sí, no. Entonces ella, bueno, ella ganó porque tenía como la guitarra y eso, y pues yo dije, como no, yo nunca en la vida vuelvo a hacer esto, pero finalmente ya lo había hecho y digo, como lo mejor que pude haber hecho fue eso, porque no es que se me haya quitado el pánico escénico de por vida o algo así, porque cuando a veces iba a exponer en la universidad todavía me generaba miedo, todavía temblaba, pero de una u otra forma como que ya lo hacía tanto sin pensar en el que dirán o algo. Como que sí, de una u otra forma apoyaba eso. Y bueno, yo conté esta experiencia, pero al fin, ya para terminar de verdad por mi parte, lo que iba a decir era que pregúntense en sí, cuando hay esos miedos que no son de escenario, por eso fue que empecé a contar esa experiencia, esos miedos que no son de escenario, o sea, digamos, no aplica voy a ir a un parque de diversiones, no aplica voy a hacer parapente, o sea, deportes extremos, actividades extremas, no, eso no. Esos otros miedos que son más de la cotidianidad o digamos de la pareja, del trabajo, del estudio, pregúntense si lo que están haciendo, si les gusta, porque ahí es donde uno también puede encontrar si uno está haciendo lo que está haciendo por miedo a los cambios. Y me imagino que más adelante vamos a hacer un video de los cambios porque el tema de los cambios se asocia mucho a muchas cosas, entre estas el miedo. Y básicamente es que yo digo, ya no quiero estar con mi pareja. O sea, yo ya no me gustan los planes que hacemos, o ya no siento tanto amor, o ya de verdad no sé, lo que sea. Pero entonces, o sea, uno ya identifica como esas cosas que no le gusta, pero si a uno le dicen, ¿y si mañana la deja o si mañana usted lo deja? No, no, Dios mío, qué miedo. No, yo Qué siento, me bueno. muero con él, me muero, o sea, me muero, me quedo sin vida, me mato, literal, no. O sea, no puedo, porque genera un miedo terrible. Entonces, muchas veces uno se queda en cosas, puede aplicar para trabajos, amistades, parejas, relaciones, o sea, actividades, cosas que uno hace como muy cotidianas, que uno diga, no, yo prefiero seguir haciendo esto que no me gusta, o sea, que no me gusta, es donde va el punto, porque yo no voy a arriesgarme a perder esto, a atravesar es como este miedo, porque uno no lo ve como, ay, voy a atravesar este miedo, sino uno lo piensa en voy a perder esto
o voy a dejar de recibir esto, o voy a, sí, o sea, uno lo ves como una pérdida, que era lo que hablábamos inicialmente. Entonces, si sean como de pronto conscientes de que si hay algo que ustedes digan, es que a mí me da harto miedo de verdad que a mí me echen, cambiar de trabajo, que es que ya no me gusta esta carrera, pero ¿y si mi mamá me pega o algo? O sea, no sé, cosas así. Entonces, ustedes digan, están haciendo eso que no les gusta por miedo a. Y si aún están haciendo eso que no les gusta, imagínense haciendo algo que sí les gusta, con quien sí les gusta, como sí les gusta. O sea, siempre váyanse a lo positivo. Pueden ver, pueden irse a la parte de qué me estoy perdiendo, sí, como lo que tú dijiste ahorita. ¿De qué me pierdo si no conozco a otra persona? ¿De qué me pierdo si no voy a otro trabajo? ¿De qué me pierdo si, obviamente con temas así positivos? O piénsenlo de qué cosas buenas eh, puedo hacer, podría llegar a hacer, eh, atravesando, digamos, esta situación, o sea, cambiando este panorama. Sí, sí. Yo creo que sí es muy importante el miedo hablarlo desde ese punto, porque además yo creo que es donde más se ve reflejado en las fracturas de la sociedad, la violencia intrafamiliar, los abusos, los diferentes tipos de violencia, económico, simbólico, el bullying en el colegio, de los niños que hasta ya les da miedo ir al colegio. O sea, cuando ustedes vean que ya no es simplemente un capricho o que ya no es por simplemente no pasar ese confort de, ay, no me cambio de trabajo porque acá estoy bien, o sea, porque hay cosas que tienen lo que les digo, unos estándares de dificultad, hay que aprender a evaluar y observar esos miedos, si son carencias emocionales, si son heridas de infancia, si es que está aflojándose un abuso que hay ahí detrás o algo que está pasando ahí detrás, si realmente es un miedo de que yo lo construí en mi mente y más bien es algo psicológico, y observarlo muy bien porque no se puede naturalizar, es imposible darles unas herramientas específicas y puntuales a cada uno porque cada uno sabe cómo lo vive, cómo lo siente, cómo lo interpreta, cómo lo observan en su interior y en su realidad. Entonces nunca esperen a que alguien les dé la respuesta específica de lo que a ustedes les hace falta, sino más bien cojan estas herramientas y desde lo que ustedes creen y observen e interpreten de este tipo de conversaciones, pues creen su propia lógica, sean más observadores y escriban cómo se percibe ese miedo, cómo lo viven, cómo lo sienten, cuándo apareció, cuándo fue el momento que más miedo tuvo en la vida, cuál es el peor miedo que usted ahorita tiene en la vida. No, mi peor miedo es que se muera mi mamá, mi papá. O sea, tengan claridad de esos miedos para que ustedes miren si son cosas que ustedes pueden controlar o si es que están viviendo desde el apego, por ejemplo, eso. No, pues yo también tengo miedo a que se muera alguien de mi familia, obvio, mi papá, mi mamá, mi abuela. Yo amo a esas personas y obviamente uno cree con esa, nace con esa creencia o creció con esa creencia de que qué miedo si faltan, ¿no? Pero ahí no sería pensar muy desde el apego, por ejemplo. Entonces, desde ese mismo discurso de esos, de a qué le tengo miedo, de cuál ha sido mi mayor miedo, de a qué le tengo miedo en la vida o qué me da miedo que pase, piensen, ¿lo puedo controlar? ¿No lo puedo controlar? Depende de mí, es natural en la vida, o es confort, o es sí, porque así ustedes también desde la mente, no, pero pues, sí, ya toca esperar a que alguien se muera para yo mirar cómo me siento. Yo no puedo volver eterna a mi mamá, a mi papá, a mi abuelita, que porque los amo, o sea, si me hago entender, no porque no sea malo, sino porque yo misma puedo decirle a mi mente y a ese miedo, no, es que viejo, este miedo no aplica. Hasta que no suceda y no vea yo cómo me siento, pues no puedo seguir allá viviendo en mí, y no, que me va a morir mi mamá, no. Ya es diferente si realmente es un miedo tuyo que tú habitas o que tú construiste o que sí. Entonces, obsérvenlo y si necesitan ayuda, busquen ayuda. Igual si tienen más dudas, más preguntas de este tema o quieren que toquemos otros aspectos del miedo, lo podemos hacer en otro podcast. Déjenos aquí abajito en los comentarios porque igual la idea es construir desde este escenario. Ustedes saben que acá no hay una verdad absoluta, sino que acá estamos para aprender y desaprender de la vida y poder construir en conjunto. Cada ser humano es diferente, cada uno tenemos unas batallas diferentes, un camino del héroe diferente. Lo que para otro es normal lanzarse de una montaña rusa, para otro de pronto no. Entonces nunca normalicemos ni dejemos estática esta palabra o solamente con una definición, sino entendamos que estos emociones, sentimientos y estas situaciones de la vida son tan diferentes en miles de casos
que estas simplemente son puntaditas de un tema tan extenso, ¿vale? Muchas gracias por quedarse hasta el final de este episodio, Laurita. Muchas gracias también por tu participación y por todo lo que nos comentaste. Yo también canté en el colegio, fue horrible. Y de verdad que yo lo que les sugiero es que a los niños déjenlos pasar por todo eso y enséñenlos a que se exploren, porque créanme que cuando uno lo hace desde más pequeño es mucho más fácil la adultez. O sea, cuando uno ha explorado esas cositas que pueden ser bobas para uno, como participar, créanme que en la adultez eso a uno, ese niño, le está uno ahorrando un montón de batallas y de cosas con las que uno tiene que lidiar de adulto. Lo he dicho en otros episodios, compañeras de trabajo social que no son capaces ni de hablar y así quieren ejercer su profesión empoderando al mundo cuando ellos ni siquiera son capaces por miedo, no por incapacidad, sino por miedo. Ay, no, es que yo hablo bajito, uno es que... Entonces, vivir desde el miedo, no. Y si ustedes pueden impulsar más bien a sus niños o a sus adultos a que exploren esas cositas desde lo más chiquito, háganlo. Háganlo y cuéntenos cómo les va con esas experiencias. Obviamente que no sea nada trágico, que les vaya a alterar la vida o que les vaya... O sea, que sea algo que sea chiquito, ¿no? Manejable, una montaña rusa, no sé, hablarse en el espejo, salir en traje de baño, algo tonto que sea, que no sea tonto, sino que sea algo chiquito que ustedes puedan controlar. Y cuéntenos aquí abajito en los comentarios cómo les va. Los queremos mucho, comunidad sabia. Chao, chao. Recuerden que somos Suavemente Adelaida. Hola, soy Adelaida. Este es un espacio para cultivarnos, aprender y desaprender de la vida. Bienvenidos.